Buenas noches, mi nombre es Segundo Alberto Chavarrea Cela, soy estudiante de la Maestría en Producción Animal con mención en Nutrición de la Universidad Técnica Equinoccial, Maestrías Híbridas y en Línea. Hoy voy a defender el caso número 2 de la materia de Nutrición y Alimentación de rumiantes. Para esto se plantea lo siguiente. El profesor de la materia hace el siguiente planteamiento. Se requiere hacer una dieta para cueyes con un 14% de proteína bruta. Se tiene las siguientes materias primas y su concentración de proteína. Maíz 6%, pasta de soya 39%, afrecho de trigo 12%, polvillo de arroz 19%, afrecho de cerveza 25%, harina de palma 9%. Una vez que se han balanceado la dieta, determine cuántos kilogramos de cada materia prima deben pesarse para realizar la parada de mezcla de 750 kilogramos. Para esto nos plantea como entregable uno determinar los niveles de inclusión. Aplicamos, cabe destacar que uno de los ejercicios de este trabajo es determinar o utilizar el método de cuadrado Pearson. Para el tema del método de cuadrado Pearson, lo que hacemos en primer término es ir ordenando los nutrientes, o más bien dicho, todos las materias primas que disponemos, las 6 materias primas, vamos ordenando en función del mayor aporte al menor aporte de proteína. Es así que la pasta de soya, un 39%, el afrecho de palma, un 25%, polvillo de arroz, un 19%, afrecho de trigo, 12%, harina de palma, el 9% y el maíz, el 6% de proteína. Para esto lo que hacemos es en cruz las restas y hemos determinado que la inclusión de materia prima soya sería el 1430, de afrecho el 890, de polvillo de arroz el 360, de afrecho de trigo el 890, harina de palma 1960 y el maíz de 44,60, dándonos un total de inclusión del 100% que es la dieta. Como ejemplo, hemos puesto cómo hemos determinado estos valores o estas cantidades, el porcentaje. Lo que hemos hecho es dividir, en el caso de la materia prima, dividimos la diferencia, en este caso de maíz, hemos tomado como ejemplo el maíz, 25% que es la diferencia en cruz, de 14 menos 39 o 39, perdón, menos 14, 25 haciendo en cruz, y 25 dividimos para el total, que son 56. Eso por 100 para sacar porcentaje y nos da un 44, 64% de maíz que debería estar en la dieta. Entregable 2, determinar la cantidad de materias primas en kilogramos que debe tener la mezcla de 750. Para esto, como ya dijimos en el ítem anterior, hemos ordenado de mayor a menor los aportes de proteína de cada nutriente, de cada materia prima. Y de ahí lo que hacemos es dividir, o perdón, multiplicar el porcentaje de inclusión por el tema de los aportes. Entonces, lo que nos da, y hacemos multiplicado por los 750 kilogramos que vamos a preparar. Entonces, ¿cómo vamos determinando? Determinamos que es 44,60 en el caso del maíz por 750 dividido para 100. Eso nos da un aporte total en kilogramos para producir 750 kilogramos de balanceado, alimento balanceado. Debemos colocar maíz 334,8 kilogramos. En el caso de pasta de soya sería 107,25, de afrecho de cerveza 66,75, de polvillo de arroz 27 kilogramos, afrecho de trigo 66,75 y harina de palma 147 kilos, perdón. Como entregable 3, tenemos que hacer la comprobación que la concentración de la proteína en la ración sea la adecuada. Y esto es importante porque ahí de alguna manera determinamos, o más que nada, eh, aseguramos que el aporte de proteína sea el exacto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nuevamente, en función de la tabla ordenada de cada materia prima, por el porcentaje de inclusión y por el tema de los kilogramos que vamos a incluir en esta producción de 750 kilogramos, nos va dando los porcentajes. En este caso, soya 560 está aportando de proteína para darse 14%. Afrecho de cerveza 2,20, polvillo de arroz 0,70, afrecho de trigo 1,10, harina de palma 1,80 y el maíz 2,70. Total 14%. Ahí está la fórmula, los aportes, entonces estamos claros y estamos convencidos de que está bien balanceada, que esa fórmula
o esa dieta tiene el 14% de proteína. Ahí hemos puesto unas conclusiones y recomendaciones. Como conclusión general, podemos manifestar que el cuadrado de Pearson permitió realizar una fórmula con el aporte proteico del 14%, como fue la necesidad de este trabajo, con la inclusión de las 6 materias primas. Pero siempre es importante realizar la comprobación del aporte de cada uno y que la suma nos dé el aporte proteico total. Eh, y también es importante manifestar de que estas 6 materias primas, como pudimos ver, y me regreso un poquito en la diapositiva anterior, vemos o nos damos cuenta en los aportes de proteína en el caso de los tres primeros, que son los más importantes, pasta de soya, precho de cerveza y polvillo de arroz, que en su orden 39, 25 y 19% de proteína. Y podemos ver que los tres finales, afecho y harina de palma y maíz, tienen menos aportes de proteína. Ahí de pronto creo que más se pensó en el tema de fibra en el caso de afrecho de trigo. Entonces, de pronto puede ser una opción trabajar solo con los tres, ¿no? Dejo ahí como una conclusión también. Y una recomendación, lo que ponemos es que de pronto podría verse la oportunidad de trabajar con otro método de formulación que contemple el aporte de minerales, vitaminas y aminoácidos esenciales, calcio y fósforo y su balance. ¿Por qué? Porque realmente esto va a representar un mejor desempeño técnico y por ello un buen margen al productor, porque el cuadrado de Pearson en eso sí es bastante limitante. Eso es lo que puedo comentar acerca del trabajo de caso práctico 2 de la materia de nutrición de rumiantes y herbívoros. Gracias por su atención, gracias al profesor de la materia. Realmente el doctor Francisco ha sido un buen aporte, un buen apoyo, una calidad de persona excelente y como maestro igual, como catedrático, como profesor. Nos ha dejado unas buenas enseñanzas, perdón, y esperemos que tengamos la oportunidad de encontrarnos ya en la vida laboral también. Gracias por todo y esa sería la defensa. Una buena noche. Buenas noches, mi nombre es Segundo Alberto Chavarría Cela, soy estudiante de la maestría en Producción Animal, Convención y Nutrición de la Universidad Técnica Quinocial UTE, maestrías híbridas y en línea. En este momento voy a hacer la defensa del caso práctico examen complexivo componente 2. El tema o el título de esto es la evaluación de la inclusión de pasta de girasol en dietas de pollos de engorde, un análisis de datos reales con curación, regresión e interacciones nutricionales. Para esto nos plantean todo el artículo o el paper científico, de los cuales hemos hecho un resumen de la introducción. Finalmente se incluyeron 350 artículos en este metaanálisis, que contenían un total de 25 experimentos independientes. Mediante un análisis de varianza ANCOVA, de covarianza ANCOVA, los ensayos revelaron que una inclusión del 10 al 60% de ingredientes de girasol en dietas para pollos de engorde produjo un efecto negativo que afectó la ganancia de peso día, acompañado de una fuerte reducción del factor de conversión alimenticia. Fase 1, exploración y curación de datos. Dentro de esto, pudimos analizar que se identificaron en el documento 16 artículos científicos, 25 experimentos y 82 tratamientos. Celdas vacías, se identificaron un número importante de artículos y experimentos sin datos para energía metabolizable. Otras celdas vacías para datos calculados y analizados en proteína, energía, fibra y aminoácidos también. Se observa una diferencia del reporte de datos analizados, aunque se incremente el costo de la investigación, nos da mayor rigor científico. Valores cero, en variables donde no deberían aparecer, el único valor de cero que se me generó dudas fue en el experimento 5 del paper 27, el cual el primer nivel de inclusión reporta 0% de SF y en gramos sobre kilogramo de inclusión reporta 5 kilogramos, por lo cual no coincide con la información. Valores negativos en este comportamiento puede ser normal, pero dentro de una variación baja de 2 al 4%, por motivo de que los datos del INDRA son en base a valores promedio de muchas muestras y la comparación es como un dato de harina de girasol. Inconsistencias entre columnas. En el experimento 15 del paper número 61, los datos de porcentaje de inclusión tienen una diferencia que indican 4,8 y 13%. En los gramos por kilogramo indican 42, 84 y 126 gramos.
Eh, Nos pide que propongamos una estrategia de limpieza para cada problema identificado. Para esto, como nos indicó en clases el profesor, en la revisión y el análisis del caso que hicimos en clase, se depuran celdas vacías, datos incompletos que no permiten hacer ningún análisis, artículos con inconsistencias de información, variaciones muy altas entre lo reportado y la referencia del INDRA. Las inconsistencias en datos reportados, además de que el artículo no reportado, datos analizados, aumenta la incertidumbre y deberían ser eliminados para el metaanálisis. Todos los objetivos del estudio deben estar alineados o buscar el mismo objetivo. Documentos ¿qué tratamientos escribiría y por qué? De la revisión de la información considero descartar, perdón, los datos de la genética Loman y tener en cuenta los datos de Rosicov. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el caso de Loma, de lo que sabemos, entendemos y conocemos es una genética de postura. Se conoce también como una genética doble propósito. ¿Por qué? Porque los machos se les engorda, pero jamás van a tener el mismo performance que las líneas que son propias para carne, como los broilers tradicionales. Por lo que descartaríamos los tratamientos de la investigación, efectos de los niveles de harina de colza y de la combinación de harina y enzimas de girasol sobre el rendimiento, la viscosidad del digesto y los rasgos de la canal de pollos de engorde alimentados con a base de trigo, porque el objetivo cambia y se utiliza una combinación de SFM y harina de colza. A continuación, las medidas de tendencia central. Lo que hacemos es en el caso de los papers, estadística, edad de finalización promedio 36.9, mediana 42, moda 42, duración de los días del experimento, promedio 35.5, una mediana, perdón, de 41, una moda de 41 también. Porcentaje de proteína bruta, el promedio es 21.5, la mediana 21.9 y la moda 21. Ganancia en kilogramos, 213.1, 217 de mediana y de moda 210. En el caso de Indra, la estadística manifiesta que proteína cruda el promedio es de 207.3, mediana de 208.3 y la moda de 217.3 para proteína cruda. Para fibra bruta recalculada, promedio 48.9, mediana 46.6, moda 31.1. En el caso del performance productivo, la estadística manifiesta que el aumento de peso corporal en promedio fue 1.7, la mediana fue 1.6 y la moda 2. Ingesta de alimento en kilogramos, promedio fue 1, 1, 1, para las tres mediciones estadísticas. Ganancia de peso, el promedio peso diario fue 47 gramos, 42.3 y 49.8. El factor de conversión alimenticia, el promedio fue 1.89, la mediana 1.87 y la moda 1.81. Selección de estudios según el objetivo. Aquí lo que se hace en función del gráfico que se está analizando el porcentaje de la fibra cruda recalculada y la fibra cruda publicada, lo que se hace es que la pregunta que nos hacen es ¿cuántos experimentos cumplen estos criterios después de la limpieza? Quedarían solo dos experimentos considerando SFM, mínimo tres niveles y una variable de respuesta de ganancia de peso diaria, pero serían muy pocos datos para hacer un metaanálisis. Por lo que por eso a nuestro concepto están otra información que lo que hace es como para dar más firmeza al estudio, porque necesitamos más datos para que sea más representativo. Fase 3, análisis cuantitativo, análisis total y luego del análisis para cada fase. Lo que hemos encontrado es todas las coeficientes de determinación en el modelo lineal, el factor, el F o fibra cruda calculada versus la fibra publicada, calculada o recalculada versus la fibra publicada, como la regresión lineal, el modelo de coeficiente de determinación, regresión lineal, el modelo es el 0.9797, coeficiente de determinación del modelo cuadrático 0.9801. Como podemos observar, hay una diferencia mínima y consideramos que está bien calculado. Y así para el resto de coeficientes de determinación lineal y el cuadrático. Fase de interacción entre fibras nutrientes. Aquí hemos tomado
los límites máximos de incorporación en avicultura. Ahí podemos ver para pollos, pollos de inicio, pollos de cebo, pollitas de inicio, pollitas de crecimiento, puesta comercial y reproductoras. Esta información es sacada de FEDNA. En base a la información generada y comprobando con las recomendaciones de FEDNA, el límite máximo de harina de girasol para avicultura está entre el 3 y el 11% según el tipo de producción, corroborando lo encontrado en el metaanálisis, donde se evidencia, perdón, que a partir del 7% de SFM, 4% de CFM, hay una gran variabilidad de respuestas y puede ser afectada la ganancia de peso. Cinco recomendaciones prácticas con base a los modelos cuadráticos para la fase de inicio de 0 a 21 días. ¿Cuál es el nivel óptimo de SFM? Porcentaje que maximiza la ganancia de peso diaria entre un 5 y 7%. Eso es lo que hemos determinado, lo que hemos revisado. Para la parte final de 22 a 42 días, ¿cuál es el nivel óptimo? No hay ninguna fase de 42, así que no se puede recomendar. ¿A partir de qué nivel de CF, porcentaje y CFR comienza a empeorar? A partir del 4% empieza a haber una mayor variabilidad de respuestas y afectación en algunos experimentos con incrementos de FCR. Aquí hemos determinado una pequeña tablita como recomendación para el uso, ¿no? Que es fase de inicio 0 a 21 días, de 5 a 7%, que sería la óptima, de SFM, de CF, la máxima 4%, una advertencia, afectación en ganancia de peso diario y conversión alimenticia. De la final de 5 al 7 4 y prácticamente lo mismo. Eh, en una conclusión, el análisis determina que el umbral máximo de seguridad para la fibra cruda en pollos de engorde es del 4%. Superar este nivel conlleva una alta variabilidad en las respuestas productivas y afectación clara en el desempeño. Para optimizar la producción se recomienda un nivel de inclusión de SFM entre el 5 y 7%, tanto para la fase de inicio de 0 a 21 como para la fase completa de 0 a 42. Estas cifras coinciden con los estándares internacionales como las recomendaciones de FEDNA. La inclusión de niveles elevados de harina de girasol tiene un efecto lineal negativo sobre el FCR. La variabilidad observada en los datos analizados versus los valores de tablas como INDRA subraya la necesidad de realizar análisis bromatológicos reales de la harina de girasol antes de la formulación, debido a que las diferencias causadas por el origen geográfico, la variedad y el método de extracción de aceite con o sin cáscara pueden afectar. Aunque el girasol es una fuente proteica viable, su valor nutritivo está intrínsecamente ligado al manejo de la fibra, la suplementación de la grasa para compensar la menor densidad energética. Esto es lo que puedo comentar acerca de la defensa del componente 2 del examen complexivo. Gracias por su atención. Una buena noche.